De los últimos 25 años, ¿cuál es el avance o el descubrimiento científico que consideráis más relevante? Un descubrimiento muy importante de los últimos 25 años ha sido el uso de la inmunoterapia contra el cáncer. Una enfermedad que cada vez está afectando a más personas, más jóvenes, y se llevaba muchísimo tiempo sin avances importantes. Estaba todo estancado en tres tipos de enfoques, que era la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y así se llevaba pues un montón de tiempo. Han pasado tantas cosas en 25 años, en lo muy micro, el genoma humano. Yo creo que ha sido un proyecto tremendo, increíble. Y por irnos a un ejemplo muy macro, las ondas gravitacionales. Y de repente la tecnología hace posible detectarlas y confirmar que Einstein una vez más estaba en lo cierto. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer ciencia en estos últimos 25 años? Yo el principal cambio que he visto en los últimos 25 años es que hay mucha más competencia por financiación y se ha pasado de grupos relativamente pequeños, y ahora los grupos son enormes para poder ser competitivos. Cada vez se hace una ciencia más burocratizada, más dirigida a sacar muchas publicaciones, aunque no sean relevantes, porque es que si no, pues no te financian. No es bueno para la ciencia, no es bueno para la humanidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Matilde y por redondear la idea, para mí uno de los grandes cambios, que tiene su lado bueno también, es la ciencia globalizada, ¿no? La colaboración a escala internacional, que antes era mucho más difícil y ahora está tremendamente facilitada. Pero estoy muy de acuerdo en que el lado más oscuro de esa globalización ha llevado a que predominan los grupos grandes, ande o no ande. Y la ciencia, como el arte, están en el límite. Si tú no te arriesgas a cruzar el límite con más o menos éxito, realmente estás llevando muy poco lejos. La percepción de la ciencia yo creo que normalmente va en ciclos o en altibajos, y de hecho acabamos de presenciar uno de ellos. El público deja de estar atento de la ciencia cuando todo va bien, y cuando viene una crisis, como pasó con el COVID, de repente todo el mundo venera a los científicos y quiere saber qué es lo que está pasando y necesita una solución al problema. Entonces, dentro de todos esos altibajos, que son naturales y son normales, dentro de los mismos científicos está mal visto. El científico que es muy mediático, entre otros científicos, parece que ya no hace buena ciencia porque está todo el día hablando con el público, cuando no tiene nada que ver. Puedes hacer las dos cosas. Entonces yo diría que va un poquito hacia abajo. Bueno, yo creo que a los ciclos así temporales que ya habéis mencionado, hay que también ver la volatilidad política. Y ahora estamos viendo los populismos, la política fácil. Entonces ahí la verdad de los científicos, por así decirlo, el conocimiento de que la Tierra es esférica es solo una opinión, pero yo creo que hay mucha diferencia entre los países por el punto de partida. La ciencia es una herramienta potente para la toma de decisiones y ahí depende mucho de cómo se valore. ¿Echáis de menos mayor consideración del abordaje científico a la hora de tomar decisiones políticas que afectan a la ciudadanía? Y en los últimos 25 años, ¿cómo habéis visto esto? Se echa mucho de menos a la ciencia en política. A la ciencia le da lo mismo lo que piense el ciudadano, al de a pie. ¿Me explico? Si la ciencia dice que el estar sentado todo el día comiendo comida ultraprocesada produce inflamación y eso lleva a enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes, como la enfermedad cardiovascular, pues eso está ahí. Eso no es un hecho que no vamos es cuestionable, a cambiar. No es pero opinable, claro, ¿no? ¿Cómo llevas eso a la política? Al político le es mucho más fácil decir, mira, tú estate todo el día sentado comiendo tu comida ultraprocesada y luego te tomas la pastillita y ya está, que decirle a la persona, no, sal, haz más ejercicio, come más sano, para que no tengas que tener la enfermedad crónica. Entonces, al final, la política se va siempre hacia aquello que es más popular o que le va a proporcionar más votos, ignorando muchas veces los datos científicos, que a los datos científicos todo eso les da lo mismo, están ahí y ya está. Yo quería decir básicamente tres cosas en este tema, que es algo que me preocupa mucho en los últimos 5 o 6 años. Yo creo que la primera entrada de Donald Trump en la Casa Blanca fue un elefante en una cacharrería, pero no era nada comparado con lo que ha sido la segunda entrada, donde de forma planificada y muy eficaz
está eliminando los archivos de bases de datos climáticos y de tantas otras cosas que se consideran ideología. Nos sobra información científica y técnica y nos falta filosofía, antropología, psicología, sociología, historia, geografía, que es un problema de la humanidad. La filosofía se saca de los planes de estudio porque no sirve para nada. Esta sociedad, por tanto, ha perdido mucha de la autocrítica, llevándose por una tecnología sexy, pero muy superficial, que no va muchas veces al fondo de las cuestiones. Un informe en la revista Science de diciembre del 2024 revelaba que científicos 800 entrevistados de 80 países decían que en sus países, en sus 80 países, el asesoramiento científico estaba fallando, que menos de un 17% de las decisiones políticas se tomaban siguiendo la recomendación científica. O sea, a los científicos se nos consulta, pero luego se nos hace caso o no según encaje con una estrategia electoral política prefijada. Somos 8.000 millones de personas gracias a la duplicación de la esperanza de vida en el siglo XX, y eso mayoritariamente es un logro con base científica. Somos una sociedad muy tecnificada, con mucho apoyo en la ciencia, y paradójicamente ahora que nos tiemblan las piernas porque nos asomamos a un precipicio, abandonamos a la ciencia. El aumento de la obesidad, la adicción a las pantallas y a la tecnología, pero no solo eso, también cada vez vemos mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos. La Dana, Filomena, tuvimos la pandemia. En los últimos años ya hemos vivido muchos acontecimientos históricos. Sí. ¿En cuál de ellos destacaríais que la ciencia ha tenido un papel más relevante? Como me dedico a la salud, pues hablaría sobre el COVID, y claramente nos salvaron en gran parte las vacunas. Pero hay que tener en cuenta que en este aspecto siempre vamos a remolque de la realidad. Es que siempre avanza la ciencia cuando nos llevamos el porrazo. Yo haría una lista reciente, ¿no? La COVID, pero también tenemos Filomena, como has mencionado, y yo metería la Dana, por supuesto, pero metería el apagón. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? Mucho de lo que tienen en común es priorizar el negocio frente a la seguridad. Muchas de las propuestas de la ciencia acaban siendo rentables, pero dándole tiempo. Y respecto al clima, sigo contigo, Fernando, la frase me viene a la cabeza de el clima está muy loco, el clima está muy loco. En estos 25 años estamos viviendo un calentamiento global, pero ¿cuál es la señal concreta que a lo mejor más te alarme a ti? Mira, me alarma por igual el clima que los negacionistas. Los negacionistas se reinventan constantemente, y ahora mismo ha salido un artículo que el artículo es correcto y la interpretación del artículo científico es lo que nos pone los pelos de punta. El artículo puede contestar tu pregunta. El artículo demuestra que los modelos climáticos han fallado, pero han fallado porque se han quedado cortos. Sin embargo, los negacionistas lo utilizan para decir han fallado.com. Que cuando dijimos que en esta altura del partido estaríamos en 1,3, resulta que estamos en 1,6 de calentamiento respecto al era preindustrial. Cuando dijimos que los puntos de no retorno podríamos alcanzarnos en el 2030-40, nos hemos quedado absolutamente cortos porque se están alcanzando ya. Cuando dijimos que la corriente de circulación del Atlántico Norte igual no colapsaba, ahora ya no hay ninguna duda de que va a colapsar, lo que no sabemos es cuándo. Entonces, la ciencia es muy prudente. Y ante cosas de este calado suele decir, espera, no estamos tan seguros. Y nos hemos quedado cortos, porque negacionistas directos no hay muchos, pero retardistas, por ejemplo, que dicen que bueno, el cambio climático no es para tanto, esos empiezan a proliferar por todos lados, porque resulta que el cambio climático colisiona con todo, con tus planes de vacaciones, es que colisiona con todo, y claro, eso no lo podemos soportar. Las fisuras y las incertidumbres de la ciencia se utilizan con fines políticos. Matilde, y en cuanto a salud, ¿cuál es el campo en el que más se ha avanzado en los últimos años, o el que estemos a punto, algún aspecto que estemos a punto de lograr un gran avance? Bueno, se ha avanzado mucho en cuestión de salud. Hemos alargado el periodo de vida, aunque no con la calidad de vida que se debería. En general, vamos menos a ciegas que antes.
aunque vamos un poco, a mi parecer, vamos avanzando demasiado a trompicones, pero bueno, sí, vamos avanzando y pienso que lo más prometedor en cuestión de salud va a ser la implementación de la inteligencia artificial para temas de personalizar la medicina. Va a ser muy importante. Gracias a la inteligencia artificial se pueden estudiar todas las bases de datos de reacciones psicológicas de pacientes y se puede dirigir un poquito más cómo le vas a plantear tú al paciente el tema del tratamiento. ¿Cómo se ha avanzado en igualdad de género en el campo de la ciencia? Se ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años. Hace 25 años una mujer en ciencia era un bicho raro. Era raro y se la trataba como rara. Y les costaba mucho subir y no había, el tema del networking estaba limitado a los hombres, la mujer estaba un poco apartada. Y ahora no, ahora ya más o menos entran muchas mujeres. La carrera científica cada vez se ha hecho más difícil y a la mujer le afecta en el aspecto de que se ha juntado, en el momento en el que tú tienes que consolidar tu carrera científica, se ha juntado con el momento en que tú tienes críos. Pienso que no se está siendo proactivo en el aspecto de ver qué necesitan las mujeres en esa etapa y como consecuencia entran muchas mujeres, es verdad, más o menos entran igual de mujeres que de hombres, pero luego la mujer se va quedando o sale en esa etapa o se va quedando más abajo en la subida de la carrera profesional, que es lo que se observa ahora. Yo creo que es una oportunidad que estamos desaprovechando de empujar todo lo que estamos aprendiendo con el feminismo. Los progresos del feminismo nos están abriendo los ojos a muchas cosas relacionadas con humanidad y con derechos y con valores, ¿no? Y en la ciencia vamos un poco con retraso. Vosotros, haciendo una reflexión ahora, tantos como veteranos, ¿qué diferencias veis en vuestro yo de hace 25 años, de cuando empezasteis la carrera científica, con los jóvenes que empiezan ahora? Una de las primeras cosas que empecé y lo comenté con más colegas, no era solamente un síndrome mío, no soy Matilde, si a ti te pasaba, pero empecé me sorprendía ver jóvenes que ponían un coto a su tiempo particular para sus cosas. En mis tiempos, cuando yo era becario, estabas tan agradecido de poder entrar a molestar en un laboratorio que, sí señor, lo que usted quiera señor, y si tenías que trabajar 14 horas, eran 14 horas, y si estabas 3 meses sin cobrar, no se cobraba. La seguridad social era una cosa que cuando seas mayor ya tendrás. Y luego fui entendiendo, me ha llevado muchos años, es decir, no, es otra generación que están entendiendo que hay otras cosas, que hay vida más allá del trabajo. Así que estoy intentando aprender de los jóvenes algunas cosas que empecé criticando. Yo también en la misma dirección. ¿Verdad? Yo veo que ahora ya, también por lo que estábamos hablando de cómo ha cambiado la carrera científica, ellos no son tontos, ellos lo ven. Ven la competencia que hay, ven la burocratización, ven que cada vez es más complicado hacer la incertidumbre en cuestión de cuándo tendré una plaza fija, ven lo complicado que es hacer ciencia buena, porque ya tienes que tender a la burocratización, a los proyectos grandes, donde lo que se hace es sota, caballo y rey, y entonces ellos mismos se plantean, dicen bueno, pues igual no me merece la pena, para ser un burócrata igual mejor me voy a otra cosa que es más sencilla, me voy a trabajar a correos o me voy a trabajar a algún otro sitio donde sea más sencillo. Entonces ellos, yo creo que se lo están planteando de una manera práctica. Yo pienso que comenzar a hacer unos años de investigación, hacer un doctorado, es útil para cualquier persona, se vaya a dedicar a lo que se vaya a dedicar, porque te da una manera de ver las cosas, un enfoque, unas herramientas para trabajar que son muy útiles. De hecho, las empresas privadas se pirran por coger doctores. El problema lo tiene la ciencia y lo tienen los gobiernos, porque están dejando escapar una oportunidad de tener a la mejor gente haciendo ciencia. Eso es. Muy de acuerdo, y es verdad que es un punto preocupante que la ciencia al final la están haciendo no necesariamente los mejores, sino los que tienen otras propiedades, como por ejemplo capacidad de aguante. Es que en el ámbito de la financiación yo creo que más o menos estamos igual que hace 25 años. O peor, ¿no? O en algunas cosas incluso peor, y estamos perdiendo talento. Ya para cerrar, tampoco estaba preparada, pero es muy fácil. ¿Qué noticia os gustaría leer científica en los próximos 25 años? Yo la tengo muy clara.
Bueno, yo también, la curación del cáncer. Espero que venga por el lado de las inmunoterapias. Entonces, que veamos premios Nobel españoles por la mejor de las razones y ojalá en terceros países donde la ciencia es casi un deporte de riesgo. Pues bueno, pues ya está. Hasta aquí el diálogo sobre un poco el repaso del camino que ha recorrido la ciencia en los últimos 25 años y gracias por participar otra vez y esperemos que os guste el resultado cuando se publique. Muchas gracias a ti. Gracias, ha sido un gusto.